¿Cómo están muchachos? Ya la quinta sesión. El tiempo se ha ido bastante rapidito y espero que estén disfrutando las clases, que estén aprendiendo especialmente. Hoy nos toca trabajar con el tema unidades de medida. Las unidades de medida las utilizamos para medir o calcular el peso, la longitud, la temperatura, el tiempo, la capacidad, entre otras. Nosotros vamos a ver ahorita las más comunes, que es el peso, la longitud. La longitud tiene que ver con las distancias, con las medidas de altura, de ancho. También vamos a ver la de capacidad. Son las que vamos a ver el día de hoy. Antes de iniciar con el tema, es bien importante conocer unos prefijos. Los prefijos son unas palabritas que van antes de otras que componen, hacen unas palabras compuestas. Y son muy importantes estos prefijos que veremos para identificar los valores de cada unidad. En este caso de los litros, de los gramos, de los metros. Tenemos por ahí la palabra deci. Aquí está, la palabra deci. Deci es la décima parte de una unidad. Puede ser la décima parte de un gramo, la décima parte de un metro, la décima parte de un litro. ¿Qué quiere decir? Que no alcanzo un entero, porque ese entero está dividido en 10 pedacitos, y ese deci es un pedacito de esos 10. Centi. Centi es la centésima parte, o sea que esa unidad, ese entero, yo lo dividí en 100 pedacitos. Vamos a suponer que sea un gramo. Bueno, si ese gramo yo lo divido en 100 pedacitos y tomo uno, ese sería un centigramo. Ahora vamos con el mili. El mili es la milésima parte de esa unidad. Ahora vamos a tomar como ejemplo el litro. Imagínate que yo un litro lo divido en 1000 partecitas y de esas 1000 partecitas tomo una, pues sería un mililitro. Estas que acabamos de ver, estas primeras, son menos que 1. Estas son menores a 1. ¿Sí? Ok. Ahora la siguiente parte, estas son más grandes que 1. Deca. Deca significa 10 o 10 veces. Por ejemplo, si hablamos de un decalitro, estamos diciendo que son 10 litros. Deca, acuérdate que quiere decir 10 veces. La diferencia entre deca y deci es que deci es una unidad que partieron en 10 pedacitos y yo tomé una. Y deca es esa unidad pero hecha 10 veces. Es más grande el deca. Ahora la palabra hecto. La palabra hecto significa 100. En este caso van a ser 100 veces. Y la palabra kilo significa 1000. Por ejemplo, a veces vamos a la tortillería y pedimos 1 kilo de tortillas. Pues imagínese que la persona que atiende me va a dar un paquete con 1000 tortillas. Creo que lo estamos pidiendo correcto. La forma adecuada debe de ser, me da 1 kilogramo de tortillas. Imagínate que pedimos 1 kilo de tomate, me va a dar 1000 tomates, pues ¿dónde me voy a llevar 1000 tomates? Espero que esté quedando claro esta parte de los prefijos deci, centi, mili, deca, hecto, kilo. Ahora sí, vamos primero a ver las unidades de medida, las de peso, la que me sirve para pesar. Y la unidad básica, la que siempre usamos para el peso, son los gramos. Siempre que pesamos algo lo pesamos en gramos. 1 kilogramo de tortillas, 500 gramos de tomate, etcétera. Los gramos es lo que utilizamos para el peso. Ok, aquí tenemos dos palabras, una que dice submúltiplos y otra que dice múltiplos. Los submúltiplos están por debajo del gramo, son menores que el gramo, por eso tiene la flechita hacia abajo. Los múltiplos son mayores que el gramo, van hacia arriba, ¿sí? Por ejemplo, decigramos. Decigramos, acuérdense que yo les dije que los decigramos son el gramo, pero este gramo yo lo partí en 10 pedacitos y de esos 10 pedacitos tomé uno.
por eso es un décimo de gramo. Por eso tenemos 0.1 gramos. Aunque vamos a recordar que ya no vamos a decir 0.1. Lo vimos en la sesión pasada con el nombre de los números con decimales. Y ayer vimos que esto es un décimo de gramo. En la siguiente parte son los centigramos. Los centigramos, este gramito de aquí, yo lo partí en 100 pedazos y tomo un pedazo de eso. Viene siendo esta unidad. Un centésimo de gramo, por eso se llama centigramo. Con el tiempo va a ser importante que nos vayamos aprendiendo estas cantidades, porque después las vamos a ocupar. Ahora siguen los miligramos. Aquí están los miligramos. Quiere decir que esta unidad de los gramos, esta unidad del gramo, este 1 gramo, yo lo partí en 1000 pedacitos. Tomo una y de ese que tomo me resultan un milésimo de gramo o un miligramo. Acuérdate, un decigramo lo vamos a encontrar como 0.1, un centigramo como 0.01 y un miligramo valdría 0.001 gramos. Ahora vamos a los múltiplos. En los múltiplos, los decagramos. Deca dijimos que era 10 veces. Si el gramo es 1, pues 10 veces el gramo serían 10 gramos. Hecto, dijimos que significaba 100, o sea 100 veces. Pues si es un gramo, 100 veces el gramo serían 100 gramos. Y kilogramos, dijimos que kilo era 1000 gramos. Aquí está. A ver, recordamos. Deca, 10. 10 gramos. Hecto, 100. 100 gramos. Kilo, 1000 gramos. Siempre recuerda, la palabra deca significa 10, la palabra hecto significa 100 y la palabra kilo significa 1000. Si yo lo junto con gramos, ya solamente hago la traducción. 1000 gramos o 100 gramos o 10 gramos. Ahora aquí tenemos algunos aparatos que nos sirven para medir el peso. Por ejemplo, si ocupo yo medir, no sé, si me dicen, vas a poner 20 gramos de azúcar para hacer una receta. Esta va a llevar 20 gramos. ¿Cuál aparato me servirá? ¿El A, el B, el C o el D? Ahí te va otra pregunta. Imagínate que tengo una caja de madera grande y que en esa caja de madera me llegaron herramientas para vender. ¿En cuál báscula debo pesar esa caja grande con herramientas? ¿En la A, en la B, en la C o en la D? Probablemente esa caja con herramientas pese mucho más de 100 kilogramos. Entonces imagínate si la pongo en la A. Ok, siguiente. Me mandan a la carnicería y en la carnicería voy a pedir 1,5 kilogramos de carne. ¿Cuál báscula me servirá? ¿Cuál está hecha para eso? ¿La A, la B, la C o la D? Y pues hay una báscula por ahí muy común que utilizamos para establecer el peso corporal de nosotros. ¿Cuál nos servirá para el peso corporal? A, B, C, D. Ahora quiero que vayas contestando estas preguntas. Son preguntas de reflexión, son para que tú las pienses. Por ejemplo, la báscula A, ¿hasta cuánto crees que pese? ¿Hasta cuántos gramos? La báscula B, ¿hasta cuántos gramos crees que sea su capacidad? De la C, de la D. Piensa cuál será la capacidad de peso de cada una de las básculas. Bien, pasamos a la otra. Ahora tenemos las unidades de medida de longitud. La longitud, acuérdate, es para medir distancias, alturas. Todo lo que sea lineal lo voy a medir con la longitud. Tenemos que la unidad básica
La que siempre usamos para medir es el metro, de ahí partimos. Del metro tenemos el decímetro. Acuérdate que son 10. El metro yo lo dividí en 10 pedacitos y de esos 10 pedacitos tomo uno y viene siendo el decímetro es 0.1 metros. El centímetro es la división entre 100, son 100 pedacitos y el resultado es 1 centésimo de metro, 0.01. Y el milímetro, ese metro yo lo dividí en 1000 partes y de esa tomo una que viene siendo un milésimo de metro o 0.001 metros. Estos son los submúltiplos del metro. Ahora, acuérdate de los términos deca, hecto y kilo. Estos son los que me van a indicar un decámetro. Deca significa 10, decámetro 10 metros. Hectómetro, hecto significa 100. Entonces, hecto y metro son 100 metros. Kilo significa 1000. Entonces, si está con metros, son 1000 metros. Vamos a pasar a la siguiente. Tenemos por aquí unas preguntitas también de reflexión. ¿Cuál unidad de medida de la longitud me sirve para medir la altura de mi lápiz? ¿Cuál me servirá? ¿El milímetro, el centímetro, decímetro, el metro, decámetro, hectómetro, kilómetro? ¿Cuál será la más adecuada para medir mi estatura, la altura de un zancudo y la distancia entre Monterrey y la Ciudad de México? Piénsale bien, tómate tu tiempo, si quieres pon pausa al video y piensa bien cuál unidad de medida de longitud es la adecuada. Continuamos ahora con las unidades de medida referentes a la capacidad. Cuando hablamos de capacidad estamos hablando de todo aquello que es líquido: leche, agua, refresco, aceite, gasolina, etc. Y aquí tenemos que las unidades básicas para medir la capacidad o los líquidos son los litros. Siempre vamos a la tienda y compramos que 2 litros de refresco, 1 litro de aceite, 1 litro de leche, etc. Aquí hacemos lo mismo que hicimos con las unidades anteriores. Tenemos el decilitro, es la décima parte. Este lo dividí en 10 y tomé un pedacito de esos 10. Entonces un decilitro es 0.1 litros. Los centilitros 0.01 litros, o sea, 1 centésimo de litro. Y aquí tenemos 1 milésimo de litro en el caso del mililitro. ¿Por qué? Porque este lo dividí, bueno, el litro lo dividí en 1000 partes. Aquí está, lo dividí en 1000 partes y una parte de esas 1000 corresponde a esto, a 0.001 litros o 1 milésimo de litro. Regresamos a las partes de los múltiplos, las que están por encima del litro. Acuérdate de los términos deca, hecto, kilo. Deca significa 10 y si estamos con litros serían 10 litros. Hecto, recordamos, son 100. Si estamos con litros son 100 litros. Y kilo significa 1000 litros. Bien, muchachos, espero que vayamos bien con esta explicación. Si no, déjame tus comentarios y yo te voy resolviendo tus dudas. Aquí tenemos algunos objetos con la capacidad de cada uno. El de leche, aquí tenemos el botecito de leche que tiene 1 litro. Las latas de refresco normalmente tienen una capacidad de 375 mililitros. Esta no alcanza el litro, no completa con el litro. Este es 1 litro exacto. Pero estos botes grandes, que en algunas partes les llaman tambos, este tiene una capacidad de 200 litros. ¿Cuántos hectogramos serán? A ver, piénsale. Dije hectogramos. ¿Cuántos hectolitros? ¿Cuántos hectolitros serán? Bueno, ¿cuántos decalitros?
¿Cuántos decalitros cabrán aquí? Imagínate si te pregunto por los mililitros. ¿Cuántos mililitros cabrán aquí? Piénsale bien. Muchachos, con esto terminamos la sesión número 5. Espero que haya quedado clara y espera a tu WhatsApp, en el caso de los alumnos de mi grupo, espera la ficha de trabajo para que puedas reforzar lo que acabamos de ver. Cuídate mucho, sigue las indicaciones de nuestras autoridades de salud y nos vemos el día de mañana.